A nombre de la doctora Gloria Benítez King, damos una disculpa. La doctora no pudo presentarse el día de hoy, pero no se pierde su conferencia, se reprograma para el siguiente lunes y agradecemos infinitamente a la doctora Miriam el que haya tenido la disponibilidad de impartir el día de hoy su conferencia. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la cuarta conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, otoño 2019. Esta tarde nos acompaña la doctora Miriam del Carmen Peña Cárdenas, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. La doctora Miriam es licenciada en Física, maestra en Ciencias Física y doctora en Ciencias Física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3 desde 2014. También es miembro del Grupo de Trabajo de Nebulosas Planetarias de la Unión Astronómica Internacional. En 2007 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza arbitraje de artículos en las revistas de investigación Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics, Astronomical Journal, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, así como en proyectos de investigación de CONACYT México, CONICYT Chile, ALMA Chile, Gemini CONICYT Chile y DGAPA UNAM. Pertenece a la Sociedad Científica American Astronomical Society, Unión Astronómica Internacional, Academia Mexicana de Ciencias y a la Sociedad Mexicana de Física. Su línea de investigación se basa en la física del medio interestelar, con énfasis en la fotometría, espectrofotometría y modelización de nebulosas gaseosas fotoionizadas, regiones H2 y nebulosas planetarias galácticas y extragalácticas. Ha publicado 64 artículos en revistas internacionales arbitradas y más de 60 artículos in extenso en memorias de congresos. A la fecha, estos trabajos han obtenido más de 2.000 citas en la literatura internacional. Imparte de manera regular clases de astronomía, astrofísica y física del medio interestelar en la licenciatura en física y en el posgrado en ciencias astronomía de la UNAM. A la fecha, ha dirigido 6 tesis de licenciatura y 6 tesis de doctorado, todas concluidas. Ha publicado numerosos artículos de divulgación en diversas revistas y libros y ha impartido más de 80 conferencias de divulgación en diversas instituciones educativas y para el público en general. El día de hoy, la doctora Miriam nos presenta la conferencia El universo y el origen de los elementos. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, muy amable. Les agradezco a los organizadores de esta conferencia, de estos ciclos de conferencia, y a la Academia Mexicana de Ciencias que me han invitado a ofrecer esta conferencia aquí en la UAM Iztapalapa. Creo que es la primera vez que estoy aquí, no estoy segura. He estado en muchas partes y impartiendo muchas conferencias y de repente ya se me cuatrapea todo. Y en fin, vamos a hablar entonces del universo y de los elementos químicos que contiene. Básicamente eso es, y lo vamos a ver desde el punto de vista de la astrofísica, desde el punto de vista de la física de los elementos, básicamente. Entonces voy a dividir mi conferencia, voy a hablar primero del universo para que entendamos de qué diablos estamos hablando, qué es el universo, cómo lo entendemos físicamente al día de hoy, y luego vamos a hablar ya de la formación y evolución de las galaxias y la formación y evolución de los elementos. Entonces, me habían dado aquí, para que avance, vamos a ver. ¿Avanzó? No hizo nada. Como el de abajo, para que avance. Ok, bueno, entonces el estudio del universo es lo que llamamos la cosmología. ¿Cómo empezamos a estudiar el universo? La primera observación que podemos hacer del universo
pues es mirar la noche. Todos ustedes seguramente alguna vez han tenido la curiosidad de ver entonces la noche. Cuando contemplamos esto, estamos contemplando el universo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este universo? Vemos, como se ve aquí, un montonal de estrellas brillantes, débiles, y con buenos telescopios podemos ver galaxias. Aquí esta foto es muy, muy interesante. Fue tomada en el Observatorio Cerro Tololo en Chile. Muestra la Vía Láctea. ¿Alguno de ustedes ha visto la Vía Láctea? ¿Sí? ¿Qué es lo que ven? ¿Estrellas? ¿Ves estrellas de la Vía Láctea? ¡Qué buen ojo tienes! Eso nomás lo pudo hacer Galileo cuando miró con un telescopio. Es como una franja lechosa, así, ¿no? En el cielo, una franja lechosa, así, eso es, y por esto se llamó también así la Vía Láctea. Aquí tenemos entonces en esta foto la Vía Láctea, y tenemos incluso esta fotografía. Aquí dentro de esta foto están dos galaxias cercanas a la Vía Láctea, que son las nubes de Magallanes. Y entonces, cuando vemos esto, lo que nos queda claro es que el universo contiene materia, contiene estrellas, contiene gas, contiene otras galaxias. Y la materia, como ustedes saben, se atrae, ¿no? La materia se atrae entre sí, y debido a esta fuerza de gravedad que produce la materia, la masa en el universo, Newton, por ejemplo, que estudió la gravedad con mucho detalle, concluyó que el universo debía ser infinito. ¿De dónde le salió a Newton esta idea? Es que si no fuera infinito, la masa se atraería. Las masas cercanas estarían atrayéndose, e incluso las más lejanas estarían atrayéndose, y haría que las galaxias y las estrellas cayeran unas sobre otras, se juntaran, y no vemos eso. Entonces Newton dijo, bueno, la única manera es que el universo sea infinito y haya entonces una infinita distribución de materia por todas partes, y eso ya impediría que el universo se cayera sobre sí mismo. Ok, pero pues no es así en realidad. Bueno, esta es una foto que les quise mostrar porque me parece maravillosa. No tiene mucho que ver con la conferencia, es nada más que vean cuando vemos el universo, cuando vemos el cielo, vemos estas cosas maravillosas. Ustedes reconocerán aquí la constelación de Orión, es la más fácil de ubicar. Ahí está entonces las estrellas del cinturón de Orión, y la estrella roja Betelgeuse, que es en la parte norte o en la cabeza de Orión, y la estrella azul Rigel por acá, y un montonal de estrellas. Y además hay muchas otras cosas en Orión que uno no ve. Hay nubes, hay gas, hay materia gaseosa que se distribuye de cierta manera. Está aquí también la gran nebulosa de Orión, esa región brillante ionizada que está en la estrella central de lo que llamamos la espada de Orión. Entonces hay muchas cosas. Wow. Me tengo que acercar. Me acercaré. Ahí está. Bueno, entonces el universo. Del universo miramos lo que vemos, y se han encontrado muchas cosas muy interesantes en el universo. En 1923, un astrónomo de nombre Hubble encontró la distancia a las galaxias. Encontró en particular la distancia a la nebulosa de Andrómeda, midiendo distancias con un tipo de estrellas muy especiales que se llaman estrellas cefeidas. Entonces él midió la distancia a Andrómeda y encontró que Andrómeda estaba muy lejos. Hasta ese momento había una gran controversia en la astronomía. Los astrónomos se peleaban sobre si estas nebulosas que se veían, que no eran estrellas, sino que estas nebulosas que a veces tenían formas como de espirales, eran parte de nuestra galaxia o no. Y entonces la manera de decidir si lo eran o no fue gracias a este trabajo de Edmund Hubble, que midió la distancia a la galaxia de Andrómeda y a otras galaxias vecinas, y eran unas distancias tan grandes que ya quedaba muy claro que no podían ser parte de la Vía Láctea. Eran otras galaxias.
estaban fuera de la Vía Láctea y son otros universos isla, que por la época de los filósofos antes se llamaban así. Este mismo Hubble estudia la distribución de 44.000 galaxias y la encuentra, o sea, midió por todas partes, midió las distancias de estas montonales de galaxias y decidió que se distribuían de una manera isotrópica y uniforme alrededor de nuestra galaxia. Entonces, conteos de galaxias que se han hecho ya más recientemente, mucho más profundamente, muestran efectivamente que las galaxias tienen una distribución uniforme e isotrópica. Se han contado también otro tipo de galaxias, unas galaxias especiales que se llaman radiogalaxias, o los cuasares, que son muy lejanos, y también se encuentra una distribución uniforme, homogénea en el universo. Pero sin embargo, si uno estudia estas radiofuentes, radiogalaxias o cuasares, uno encuentra que a mayor distancia, mucho más lejos, parecen más numerosos que lo que uno encuentra el día de hoy. Entonces eso nos habla de una evolución. Porque ustedes saben, cuando uno mira a mayor distancia, uno está viendo en realidad el pasado de estos objetos por el tiempo que se ha tomado la luz en llegar desde donde están hasta nosotros. Entonces, cuando lo miramos muy lejos, estamos viendo cosas muy antiguas, muy en el pasado. Y en el pasado había más radiofuentes que lo que hay ahora. Y había más cuasares que lo que hay ahora. Y esto nos habla de una evolución. El universo ha cambiado. Desde estos tiempos remotos, donde estamos viendo estos cuasares y radiogalaxias, al día de hoy el universo ha cambiado y el universo ha evolucionado. Muy bien, sigamos. Tengo que andar por aquí mejor para poder cambiar la página. Muy bien. En 1920, el mismo Hubble, que fue un astrónomo extraordinario, descubrió muchísimas cosas que ahora nos dan mucha información sobre el universo. Él en ese tiempo, estudiando las galaxias precisamente, encontró que el universo además se expande. No está quieto, no está fijo, sino que va en expansión. Y eso lo pudo mostrar a partir de observar galaxias lejanas y encontró que se estaban moviendo a una velocidad con respecto a nuestra galaxia, estaban moviendo a mayor velocidad mientras más lejos estaban, iban como más rápido. Es algo que se conoce como la ley de Hubble. La velocidad de las galaxias, velocidad de alejamiento con respecto a nosotros, con respecto a la Vía Láctea, es función de la distancia. Aquí entonces la velocidad es igual a h, una constante que se llama constante de Hubble, y r es la distancia. A mayor distancia entonces la velocidad de recesión, la velocidad de alejamiento de las galaxias es mayor. La velocidad se mide por el corrimiento al rojo. Aquí les puse una formulita muy simple que dice que el corrimiento al rojo es como, ustedes saben lo que es el corrimiento al rojo, supongo. ¿Alguien no sabe lo que es el corrimiento al rojo? Tú no sabes qué es el corrimiento. Uy, muchísimos. ¿Han visto las ambulancias cuando pasan cerca de ustedes? ¿Qué hacen? Vienen sonando. ¿Y cómo cambia el sonido? La ambulancia está emitiendo el mismo sonido todo el tiempo, pero a medida que se acerca a nosotros, nosotros oímos un sonido más agudo y después se aleja de nosotros y oímos un sonido más grave. La longitud de onda o la vibración viene siempre de la misma manera, la ambulancia la emite siempre de la misma manera, pero por el hecho de que se está moviendo con respecto a nosotros, nosotros lo percibimos como que aumenta la frecuencia cuando se acerca a nosotros y disminuye la frecuencia cuando se aleja de nosotros. Entonces estas galaxias están alejando de nosotros y entonces la luz que viene de estas galaxias, como si fuera el sonido, pero son ondas luminosas, esta luz se mueve a mayores frecuencias, hacia el rojo, es lo que llamamos, el corrimiento al rojo. Entonces se mide así la velocidad de estas galaxias y está en esta formulita de por acá. El corrimiento es lo que cambia la longitud de onda con respecto a la longitud de onda en reposo. Y esta es la manera en que Hubble midió la recesión de las galaxias y descubrió que esta velocidad era mayor
a mayor distancia, y entonces las galaxias se están alejando, la una de la otra, todas alejándose, no todas de nosotros, sino que todas entre sí. Nosotros nos estamos alejando de las que están vecinas, etc. Entonces el universo se está expandiendo, eso es la interpretación. En el pasado, entonces, las galaxias estuvieron más cercanas, y si uno retrocede en el tiempo, no suficientemente en el tiempo, encontraríamos que esta expansión del universo comenzó a partir de un punto. En un momento, la materia, todo lo que contenía el universo, empezó esta expansión, y ese momento es lo que se llama el Big Bang, la gran explosión. Siempre le decimos Big Bang porque es lo más conocido. Como gran explosión no lo conoce tanta gente. Entonces hubo esta expansión. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos aprender a partir de esta explosión, de esta expansión del universo? Aquí tenemos otra vez la formulita que me dice que la velocidad es proporcional a la distancia, y a mucho mayor distancia, entonces la velocidad se hace mayor. Con esta formulita, que es muy sencilla, aquí tengo la velocidad, delta R dividido por delta T, eso es la velocidad, eso ustedes lo saben desde que estaban en la escuela primaria, es igual a h por r. Y entonces, este valor h, que es la constante de aquí, el inverso de esto, si yo invierto esta fórmula, el inverso de este valor de h me da un límite superior a la edad del universo. Entonces yo, midiendo la velocidad de expansión y las distancias a las galaxias, puedo calcular esta constante h, y el inverso de esta constante me da un límite para la edad del universo. O sea, un límite para el momento en que ocurrió el Big Bang, en que ocurrió la gran explosión. ¿Ok? Entonces, se ha tratado de medir muchas veces, es un parámetro muy importante, no es fácil de medir, pero se ha intentado de muchas maneras, y por los 90, h estaba entre 60 y 80 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, cada megaparsec aumenta 1 kilómetro por segundo. Y entonces eso me da la edad del universo entre 11 y 17 mil millones de años, ¿no? O sea, harto. Hace mucho que pasaron estas cosas. Sin embargo, esta manera de medir la edad del universo a través de la velocidad de recesión de las galaxias es muy similar a la edad de las estrellas más viejas que nosotros conocemos, que es una manera indirecta de medir la edad. No podemos determinar la edad de las estrellas por modelos evolutivos y cosas que solo tienen que ver con las estrellas, y las más viejas que conocemos tienen entre 10.000 y 13.000 millones de años. Muy similar a esto, es una manera muy interesante de ver cómo dos formas de medir la edad del universo nos dan una edad de este estilo. De hecho, esto se ha afinado mucho, se ha empleado mucho, se ha hecho mucho esfuerzo tratando de medir el valor de h para determinar la edad del universo, y el valor más reciente que se ha logrado determinar es que h vale 72 con una incertidumbre más o menos 8 kilómetros por segundo por megaparsec, y lo que indica que la edad del Big Bang es 13.787 millones de años. Eso es el valor más actualizado que tenemos para el momento en que ocurrió el Big Bang. Muy bien. Entonces, queremos pruebas de esto, ¿no? Hemos construido toda una armazón sobre el universo, su expansión y todo. Queremos saber si esto es cierto, si el Big Bang existió o no existió. Entonces, vamos a buscar pruebas. Si el Big Bang ocurrió en ese momento en que todo lo que había en el universo salió de un punto, que es una cosa muy complicada de entender, ¿no? Pero, wow, salió todo de un punto. Si existió, entonces, en ese momento, lo que había en la materia que iba saliendo de esta explosión estaba muy caliente, y en ese momento estaba en equilibrio, se interaccionaba mucho toda la materia y la radiación, entonces en ese momento en que el universo estaba tan caliente, se encuentran en equilibrio. Y cuando materia y radiación están en equilibrio,
producen una radiación que se llama radiación de cuerpo negro. Ustedes seguro han oído hablar de la emisión de cuerpo negro y es lo que emite la materia cuando está en equilibrio, cuando está la energía bien repartida en la mano. Entonces emite una radiación de cuerpo negro que a medida que el universo se expande, pues se va enfriando la materia y entonces en algún momento esta materia ya no produce esta misma radiación, se desacopla la materia y la radiación y sigue cada una su camino enfriándose. En 1940, un físico teórico de apellido Gamow predijo que ahora esta radiación tendría alrededor de 3 grados Kelvin. Esa sería la temperatura de la radiación. Y en 1965, 2 radioastrónomos, Penzias y Wilson, descubrieron la radiación de fondo del universo a 2.7 grados Kelvin. A Penzias y Wilson le dieron el premio Nobel por este descubrimiento en 1979. A Gamow le dieron las gracias. Bueno, creo que ya había fallecido y los premios ya no se los dan a los que fallecen. Entonces aquí vamos a hablar de esta radiación. Se llama la radiación cósmica de fondo, que es una de las pruebas de que el Big Bang ocurrió. Porque entonces, en ese momento en que el Big Bang ocurre y la materia está muy caliente, etcétera, y emite esta radiación de cuerpo negro, encontramos la radiación de cuerpo negro y se ha estudiado muchísimo como una de las pruebas del Big Bang. Se ha estudiado en detalle por el satélite COBE y aquí está la forma de esta radiación, aquí está la energía como función de la longitud de onda y aquí está la longitud de onda o la temperatura y uno encuentra entonces esta forma que es forma de cuerpo negro que indica que esta radiación en algún momento estaba en equilibrio con la materia y tiene entonces una radiación de cuerpo negro isotrópica. ¿Eso qué quiere decir? Con el COBE se han dedicado a buscar, o se dedicaron, el COBE ya no funciona, se dedicaron a buscar esta radiación por todas las direcciones, en todas las direcciones del universo y siempre encontraron esta radiación isotrópica. En todas partes se detectaba esta radiación con una temperatura de 2.725 muy precisa grados Kelvin. Y también se detectaron pequeñas fluctuaciones dentro de esta temperatura, unas fluctuaciones que son del tamaño de 6 por 10, por cada millón es 6 por 10 a la menos 6. Hay pequeñísimas fluctuaciones del orden de las millonésimas en la radiación de fondo, que muestran que había ciertas irregularidades iniciales en la distribución de materia en el universo. Después del Big Bang, entonces estas pequeñas irregularidades iniciales, que son las que producen estas pequeñas fluctuaciones en la radiación de cuerpo negro, significa que había pequeñas concentraciones de masa, pequeñas que darían origen a las estructuras del universo. Porque nosotros ahora vemos que el universo será homogéneo, efectivamente, pero tiene inhomogeneidades locales, ¿no? Nosotros somos una inhomogeneidad local, las galaxias son inhomogeneidades locales, pequeñísimas en comparación con el tamaño del universo, pero estas entonces son pequeñas inhomogeneidades que debieron haber existido ya desde el principio del universo. Aquí les muestro rápidamente lo que fueron las observaciones del satélite COBE, que funcionó entre 1989 y 1993. Cuando el COBE se lanza, entonces se va a medir la radiación de cuerpo negro y lo primero que encuentra, pues esta cosa dipolar. O sea, esto es el universo, mira en todas direcciones. En un lado ve una radiación moviéndose al rojo, en el otro lado ve una radiación moviéndose al azul. Eso es simplemente el movimiento del satélite, o el movimiento del COBE, que va en una cierta dirección y entonces la radiación que viene desde esa dirección está corrida al azul y la que queda atrás está corrida al rojo. Entonces este dipolo en la distribución es por el movimiento del Sol o del satélite. Se descuenta, pasa, se limpia la radiación para ver cómo está distribuida por todo el universo y se encuentra esto de acá.
Aquí pues se ve homogéneo para todas partes, menos en esta zona central, en donde lo que está detectando el satélite es la emisión de nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene su disco y el disco de la galaxia está emitiendo en esas longitudes de onda y es detectado por el satélite. Y entonces se limpia esto, ¿no? Ya se elimina la radiación del disco de la galaxia y obtenemos la radiación de fondo. La radiación de fondo en todas direcciones es homogénea, aunque muestra pequeñas fluctuaciones. Entonces, esto pues, es tan importante de estudiar a fondo que se mandó, se mandó otra misión. El Wilkinson Microwave Anisotropy Probe es otro satélite en el 2002 que se fue simplemente a estudiar la emisión, la radiación de fondo. Y aquí tenemos un mapa, entonces, de altísima resolución, mucho mejor que el COBE. Bueno, si no quiere, pero ese que está ahí es entonces un mapa de alta resolución de las fluctuaciones de la radiación de fondo. Esta radiación de fondo fue emitida y se separó de la materia y siguió su camino evolutivo propio 380.000 años después del Big Bang. Entonces, cuando vemos la radiación de fondo, lo que estamos viendo es cómo era el universo 380.000 años después de la gran explosión. Entonces, todos estos datos han sido muy importantes para entender al universo, interpretarlo, saber cómo va evolucionando. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, el análisis de estos datos, del COBE y del WMAP, y otros datos más para que se analizaron en el universo, dan origen al modelo actual de cómo es el universo, que se llama Lambda CDM, Lambda Cold Dark Matter, que es un universo de materia oscura fría con una constante cosmológica lambda. ¿Qué nos indica este modelo? Después de desarrollarlo, nos dice que la edad del universo son 13.7 mil millones de años, con un error de un 1%, realmente muy preciso. ¿Y cómo está compuesto? Está compuesto 73% de una cosa que se llama la energía oscura, que no tenemos ni idea de lo que sea. Luego, por eso se llama así, o sea, nombre tiene. Es energía, una energía que no sabemos cómo se produce o de dónde viene, se llama energía oscura. 23% de materia oscura fría. Ustedes habrán oído hablar de esto de la materia oscura, ha causado mucho revuelo lo de que la mayor parte de la materia del universo es una materia oscura. Oscura que sí no emite nada. No la vemos, no solo no la vemos en el visible, no la vemos en el radio, no la vemos en el infrarrojo, no emite radiación muy rara, una materia oscura. 23% es materia oscura fría y la otra materia que interacciona con la radiación, que emite, que absorbe, etcétera, que como nosotros, como las estrellas, como todo, es solo el 4% de la materia del universo. Y este universo se expande, se va expandiendo a 71 kilómetros por segundo por megaparsec, y en sus inicios tuvo unos episodios de inflación y luego nos dice el modelo que se va a expandir para siempre. O sea, nunca se va a detener en su expansión porque la materia que contiene no es suficiente. Aquí tenemos la idea de Newton, ¿no? Tiene materia, esta materia debería estar atrayéndose mutuamente y debería estar frenando al universo. Entonces, sí lo está frenando, pero no lo está frenando suficientemente como para detenerlo después de la explosión y se va a expandir entonces el universo para siempre. Muy bien, aquí tenemos la distribución de galaxias en el universo cercano. Aquí estamos viendo entonces cómo son las galaxias. Dice cercano, pero pues es bastante lejos lo que hemos logrado determinar y vemos que el universo tiene entonces esta estructura como filamentosa, como filamentaria, sí, pero es homogéneo e isotrópico en todos lados. Yo no puedo distinguir un pedazo de aquí del universo de un pedazo de acá del universo. Hay inhomogeneidades locales, pero el universo es homogéneo e isotrópico.
y las galaxias y los conjuntos de galaxias son estas inhomogeneidades que estamos viendo. Entonces este es el modelo. Se llama el modelo estándar de la gran explosión y está basado en el principio cosmológico de que el universo es homogéneo e isotrópico. Y lo trato, o los físicos lo tratan de explicar con ciertas ecuaciones para entender qué está haciendo, cómo se está moviendo, qué es lo que va a hacer. Y las ecuaciones que se utilizan son las ecuaciones de relatividad general de Einstein, que es una manera de expresar la gravedad o el hecho de que hay materia en el universo. Y entonces estas ecuaciones me permiten describir al universo. Se considera que el universo es un espacio tridimensional localmente plano, o sea, yo puedo describir un punto X, Y, Z, cuál es su posición, pero además necesito una cuarta coordenada, que es el tiempo. Entonces, un evento ocurre en un punto del espacio a un tiempo t. Y dos eventos, T1, X1, Y1, Z1, T2, X2, Y2, Z2, están separados por una distancia en este universo que tiene que ver con la distancia física y la separación temporal. ¿Ok? Entonces, utilizando las ecuaciones de relatividad, el hecho de que el universo es homogéneo e isotrópico y la expansión del universo, la distancia entre dos objetos, debido a la expansión del universo, solo cambia de escala, se va moviendo en un movimiento radial. La expansión del universo es una expansión radial, no se está torciendo, no, el universo está creciendo de manera radial con un factor de escala que llamamos R. Muy bien. Y está compuesto de lo que ya les dije. Aquí hay una pastel que me muestra cuál es la distribución del universo. Los elementos pesados, que es el origen de esta conferencia, qué elementos hay, solo son el 0.03% de toda la materia en el universo. Luego, neutrones, estas partículas o neutrinos, estas partículas raras que aparecen en ciertas reacciones, es el 0.3%. Las estrellas componen solo el 0.5% de todo el pastel y material gaseoso como el hidrógeno libre y el helio son el 4% de todo el universo. Y luego tenemos lo que se llama la materia oscura, que es una materia que ejerce gravedad pero que no hace nada más. Y luego una gran rebanada del pastel que es esta energía oscura que se necesita para la expansión del universo y para que acelere, porque además está acelerando. Muy raro el universo, la verdad. Ya no es como cuando yo lo estudié hace como 40 años. Ha cambiado mucho con los nuevos descubrimientos. Entonces, la historia del universo, bueno, aquí está puesta gráficamente. Se inicia en el Big Bang, 380.000 años después viene la emisión de la radiación que se separa de la materia sigue evolucionando de esta manera, en algún momento forma galaxias, forma estrellas, forma galaxias y ahora estaríamos al día de hoy y esta curva de aquí muestra que el universo está expandiendo. Vamos a hablar un poquito más de esto. Aquí tenemos la historia del Big Bang. Entonces, en un principio, la densidad y la temperatura son tan altas que la verdad no tenemos ninguna física que nos sirva para este tipo de materia tan sumamente caliente, tan sumamente densa, no sabemos. Pero qué bueno que se fue enfriando, porque ahí ya podemos un poco entender, ¿no? Cuando han pasado, digamos, entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 4 segundos, o sea, esto es una 10.000ª de segundo, había partículas ya. A partir de esa sopa inicial de cosas difíciles de describir, en este punto el universo tenía 10 a la 12 Kelvin, o sea, 1 millón de millones de grados Kelvin. Y existían en este universo los protones. ¿Qué son los protones? ¿Protones? ¿Protones? Ajá. Y además de ser partículas con carga positiva, son los núcleos del hidrógeno. El átomo de hidrógeno, que es el átomo más elemental que conocemos, contiene
en su núcleo un protón y un electrón, una carga negativa que da vueltas cuando está neutro. Aquí eran los núcleos. Había entonces protones, había neutrones, había muones, un montón de partículas que se llaman hadrones y que son masivas, que son pesadas. El electrón es una partícula muy liviana comparado con el protón. El electrón tiene 2000 veces menos masa que el protón. En ese tiempo en que había tanta energía y tanta temperatura, las partículas eran protones, neutrones, que también tienen la misma masa que el protón, más o menos, muones. Entonces, estas partículas generaban fotones y hadrones se intercambiaban mutuamente. Pero ya cuando la temperatura baja, después de 10 a la 12 Kelvin, ya los hadrones y los fotones ya no pueden interaccionar, ya no se puede producir hadrones a partir de fotones y entramos en una siguiente era del Big Bang o del universo que se llama la era de los leptones, que son las partículas livianas, el electrón, el positrón, los neutrinos, y a estas alturas ha pasado un segundo de la vida del universo. Entonces, en los principios del universo la cosa estuvo muy movida, las partículas estuvieron intercambiándose, generándose, destruyéndose, y al segundo más o menos tenemos ya todo lo que necesitamos: protones, neutrones, electrones, positrones, neutrinos, tal. A esta temperatura y en esta época, un segundo del universo, los neutrinos se desacoplan de la materia. Estaban siendo producidos por la materia, pero los neutrinos se desacoplan. Y entonces, igual que pasó con los fotones anteriormente, que hay un montón de fotones llenando el universo en esto que se llama la emisión, la radiación de fondo, debe haber también un mar de neutrinos llenando el universo que, pues porque todavía no podemos técnicamente detectarlos, es muy difícil de encontrarlos, pero deben estar ahí según la teoría. Muy bien, sigamos por favor. Gracias. Entonces, después de esto viene la era de la radiación. El universo es muy brillante, es todavía muy caliente, tiene 10 a la 10 grados Kelvin, y la temperatura, a medida que el universo se expande, sigue bajando hasta 40.000 Kelvin, y eso ocurre entre el segundo de vida del universo y 1 millón de años. Y luego, ya cuando el universo tiene 100 segundos, en algún punto por acá, y una temperatura de 10 a la 9, o sea, 1000 millones de grados Kelvin, se forma deuterio. ¿Ustedes recuerdan que el título de esta conferencia era la química? Bueno, ahí estamos llegando a la química, ¿no? Entonces, el deuterio, ¿cómo se forma? El deuterio es lo que se llama un hidrógeno pesado. ¿Cómo es el deuterio? Tú sabes eso. Es ¿cómo se llama? Un protón y un neutrón. En el núcleo. Entonces, el núcleo atómico tiene un protón, eso le da la característica de ser un hidrógeno. Y luego, además, hay un neutrón, que es una partícula que no tiene carga, sigue siendo un hidrógeno, pero un hidrógeno pesado. Es un, ¿cómo se llama? Isótopo. Un isótopo del hidrógeno. Se forma, entonces, el hidrógeno ya se formó cuando había protones. Ahora, a esta temperatura, ya es posible formar deuterio, que son protones y neutrones. Partícula deuterio, núcleo atómico de deuterio, va a servir para construir el helio. Helio, ¿cómo es el helio? El helio tiene 2 protones, 2 neutrones. El que tenga 2 protones lo hace ser helio. Puede tener 2 neutrones o 1 neutrón o 3 neutrones, son isótopos del helio. El helio queda caracterizado por sus 2 protones. Entonces, el deuterio va a servir para formar helio. Entonces, nos está formando helio en el universo a esta temprana edad. Y luego, entonces, por este punto, la radiación y la materia se desacoplan y es donde viene entonces la emisión de la radiación de fondo, que sigue su camino desacoplado de la materia y entra lo que se llama la edad de la materia. Se forma el hidrógeno y el universo de materia oscura con radiación de cuerpo negro y gas neutro que va expandiéndose y enfriándose. A estas alturas, el corrimiento al rojo, si lo quisiéramos
determinar este punto es como z igual a 100, o sea, por allá, muy al principio del universo. Y las inhomogeneidades que habían en la materia oscura crecen y arrastran a la materia normal, a los bariones, y se forman las galaxias y las estrellas. ¿Ok? Entonces, este es un resumen de lo que fue la nucleosíntesis, qué fue lo que se formó durante el Big Bang. Durante el Big Bang se formaron protones, que son los núcleos de hidrógeno, electrones, y a partir de protones se sintetizó, y neutrones se sintetizó un poco de helio. Y lo que predice la teoría es que el 25% de la materia bariónica debería ser núcleos de helio y el otro 75% deberían ser núcleos de hidrógeno. Y hay un poquito de otras cosas, de elementos livianos. Se formó algo de litio, se formaron algunos elementos livianos. Y entonces, la predicción de este modelo estándar es confirmada por la observación. Aquí tenemos entonces otra confirmación de que ocurrió, que efectivamente el universo se inició en el Big Bang, porque cuando medimos en el universo la abundancia del helio, en todas partes, en las estrellas, en las galaxias lejanas, en los cuasares, lo que sea, encontramos que es el 25%. Y esa es entonces una predicción de del modelo estándar para el Big Bang, de que en el universo debería haber 25% de helio, más o menos. Se ha hecho mucho esfuerzo para medir la abundancia del helio en el universo, confirmando este valor. Hace 4 días atrás estuve en el examen de grado de una alumna de doctorado que estaba midiendo el helio justamente. Y sacaba un número súper bien preciso y anda muy cerca en el 25%. 24 punto no sé qué, con muchas cifras significativas ya se está midiendo el helio y es una corroboración del Big Bang. Pero después que vemos esto, lo que pasa es que lo que vemos es que solo se formó, no, todavía no, solo se formó hidrógeno, helio y algunas cosas como litio y elementos livianos, pero no se formó oxígeno, no se formó carbono, no se formó nitrógeno. Todas estas cosas que nosotros damos por vistas porque las tenemos aquí, porque estamos hechas de eso prácticamente, no se formaron durante el Big Bang. Entonces, ¿de dónde salieron estos elementos? Bueno, fueron las estrellas. Las estrellas que se formaron ya cuando el universo iba expandiéndose y formando estrellas y galaxias, son las estrellas las que formaron los elementos pesados en sus núcleos. Y después de formarlos, los expulsaron al exterior. Eso se está formando adentro, en el núcleo del Sol se está formando helio en este minuto. Y eso tendrá que salir hacia el exterior para que luego llegue a contaminar el medio externo. Entonces estas estrellas formaron estos elementos pesados y los expulsaron de su interior a través de explosiones de supernova, nebulosas planetarias, vientos estelares. Estos elementos entonces que se forman en el interior de estas enormes cocinas que son las estrellas son los que se distribuyen por todo el gas de las galaxias y por todo el universo. Y de ahí es de donde vienen estos elementos pesados. Galaxias, yo creo que ustedes saben lo que son las galaxias, no necesito pararme mucho en eso. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una galaxia? ¿O alguien no sabe qué es una galaxia? Ok, todos estamos de acuerdo. Entonces paso rápidamente por aquí. Galaxias hay de muy distintas variedades. Hay estas galaxias elipsoidales, que son distribuciones esferoidales un poco achatadas de estrellas muy viejas y no contienen gas y son pobres en elementos pesados. Luego hay las galaxias de disco, que son esta distribución de estrellas con un disco delgado. Usualmente tienen estos brazos en espiral y tienen gas y están formando estrellas al día de hoy. Empezaron a formar estrellas junto con estas otras hace muchísimos años, pero tienen todavía un poco de gas y pueden seguir formando estrellas. Y también hay galaxias irregulares por ahí que no tienen forma definida, que también contienen gas y están formando estrellas. Muy bien, sí, seguimos, gracias. Entonces vamos a ver cómo las estrellas enriquecen al universo a través de dos galaxias, la nuestra, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda.
La Vía Láctea. Esta foto ya la vimos antes, me van a decir, uy, me está repitiendo la foto. Esta es la Vía Láctea. Sabemos que es una galaxia de disco. Eso ya lo descubrió Galileo, cuando miró la Vía Láctea con un telescopio y vio que eran estrellitas, 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 estrellitas. ¿Ok? Entonces nuestra galaxia es una galaxia de disco y espiral. Tiene brazos en espiral. Este es el modelo más reciente que podemos decir de nuestra galaxia. Es una galaxia con brazos en espiral y tiene una barra en el centro, más o menos. El tamaño de nuestra galaxia. El disco tiene de lado a lado, digamos, unos 100.000 años luz, y el Sol, ¿dónde está? No está en el centro, como siempre creían antes, sino que está como por acá, más o menos a 8 a 26.000 años luz del centro. Y no está en un brazo en espiral. La Vía Láctea contiene agrupaciones de estrellas que se llaman cúmulos. Son estos cúmulos así esferoidales de estrellas, se llaman cúmulos globulares. Estos cúmulos están hechos de estrellas viejas en la Vía Láctea. Son viejas y son pobres en elementos pesados. Realmente son estrellas que nacieron muy al principio de la formación de la galaxia, cuando solo había hidrógeno y helio y casi nada de elementos pesados. Son muy pobres en elementos pesados. Pero también tiene estrellas jóvenes, ¿no? Aquí tenemos otros cúmulos que se llaman cúmulos galácticos. Estas son las Pléyades, que si ustedes son aficionados a la astronomía seguramente son capaces de distinguirlas. Es un cúmulo de estrellas jóvenes, o este otro es un cúmulo de estrellas jóvenes. Y estas estrellas jóvenes que tienen como millones de años de edad. Estas tienen 13.000, las viejas, 13.000 millones de años. Estas tienen millones de años, o 1.000 millones de años. ¿El Sol cuánto tiene? ¿Alguien sabe la del Sol? 4.500 millones de años. Es un poco vieja, pero no es tan vieja como esta. Bueno, entonces estas estrellas jóvenes tienen mucho más elementos pesados, 2 o 3 veces los elementos pesados que tiene el Sol. Entonces la Vía Láctea se ha enriquecido con el tiempo. Sus estrellas más viejas son pobres en elementos pesados, no había elementos pesados cuando se formaron, pero a medida que las estrellas han ido soltando elementos pesados, entonces la Vía Láctea ha formado nuevas estrellas un poco más ricas. Andrómeda, esta es la hermosa gran nebulosa de Andrómeda, es una galaxia cercana a la nuestra, fue en donde Hubble midió la distancia para decidir que finalmente Andrómeda era un objeto fuera de nuestra galaxia, una galaxia por sí misma. Por mucho tiempo pensamos que la Vía Láctea y Andrómeda eran como hermanas o gemelas, como que se parecían mucho. Es nuestra vecina, es una galaxia espiral y junto con la Vía Láctea son las galaxias más masivas del grupo de galaxias a que pertenecen, que se llama el grupo local. Y entonces la estudiamos muy bien, está cercana, la podemos ver con mucho detalle y tiene, por ejemplo, aquí unas galaxias chiquitas que son como satélites de la Vía Láctea, digo de Andrómeda, también hay satélites de la Vía Láctea. Entonces, la Vía Láctea y Andrómeda tienen esta estructura espiral y contienen una zona esferoidal, una distribución esferoidal en el centro que se llama el bulbo y una zona esferoidal alrededor que se llama el halo y tienen un disco. Muy bien. Seguimos. Gracias. Entonces, ¿qué hay en la Vía Láctea y en Andrómeda? El bulbo y el halo son estructuras esferoidales, contienen estrellas viejas, 12.000, 13.000 millones de años. Y estas estrellas del halo se mueven alrededor del centro galáctico en órbitas excéntricas. Las estrellas viejas son estrellas de baja masa, como tipo solar más o menos, y son pobres en elementos pesados. Su abundancia de elementos de oxígeno, nitrógeno, carbono, neón, etcétera, son solo el 0.02% de la masa de la estrella. En cambio, el disco contiene estrellas jóvenes, con edades de pocos millones de años, también tiene gas y tiene polvo distribuido en los brazos en espiral. Y estas estrellas y este material tienen lo que se llama alta metalicidad. 2 o 3% de su masa son elementos pesados. Entonces, ha habido una evolución en la composición química desde la formación de las estrellas más viejas hasta la formación de las estrellas más jóvenes. En el disco pues también hay estrellas de edad intermedia, el Sol es una estrella de edad intermedia
y solo como el 1% de su masa son elementos pesados. Gracias. Muy bien, entonces, si consideramos que las galaxias se formaron de nubes gaseosas esferoidales que empezaron a colapsar, al inicio formaron estrellas del halo y los cúmulos globulares, y que son pobres en elementos pesados, y después se formó el disco, que es una estructura plana, donde están las estrellas jóvenes. Y es evidente entonces que la Vía Láctea y Andrómeda han tenido una evolución química. Las estrellas se formaron de un gas pobre, las primeras estrellas, un gas pobre en elementos pesados, y estas estrellas produjeron elementos pesados en su interior, parte de los cuales fueron eyectados y llegaron a contaminar el gas que quedaba. Y de ahí se forman las estrellas más jóvenes con mayor cantidad de elementos pesados. Rápidamente vemos qué pasa en el interior de la estrella. Entonces tenemos la estrella, esta gran cosa gaseosa, que en su interior, en el núcleo de la estrella, tiene temperatura suficiente para generar elementos pesados a partir de elementos livianos. Lo primero que generan entonces es a partir de protones, que es hidrógeno básicamente. Protón más protón nos produce un elemento 2H, protón más 2H produce un helio 3 y helio 3 más helio 3 se juntan formando el helio 4, que es el isótopo más común del helio, y soltando dos protones. Este es un proceso que se llama cadena protón-protón, que creemos que está ocurriendo en el interior del Sol. El Sol está transformando el hidrógeno en helio en este momento. Ya que tenga la estrella un núcleo de helio, va a formar otras cosas. Aquí, bueno, ahí está lo que se llama el proceso triple alfa, por ejemplo, que muestra cómo se forma el carbono, ¿no? Entonces aquí es esto mismo, pero acá tenemos un helio más un helio 4, un helio 4 más un helio 4 va a formar un berilio, y este berilio, si tiene suerte, va a poder juntarse con otro helio 4 y va a formar un carbono. Entonces, en 3 helios, 4 van a formar un carbono 12 y van a salir cosas ahí, radiación, etcétera, ¿no? Luego tenemos ya carbonos 12 formados en el interior. Estos carbonos con otro helio 4 pueden llegar a formar oxígeno. Es en el interior entonces de las estrellas donde se están formando estos elementos pesados con reacciones nucleares más o menos de este estilo. En el interior de las estrellas masivas, grandotas, se puede llegar a formar elementos hasta el hierro, con reacciones de este estilo. Y ahí termina la cosa. A partir del hierro ya no se pueden formar otros elementos de manera tal que liberen energía, porque ese es el chiste, o sea, que el Sol está formando helio a partir de hidrógeno y liberando energía en este proceso. Si este proceso requiriera energía para formarse, entonces no podría estar ocurriendo. Y todos estos procesos están ocurriendo hasta el hierro. Y luego las estrellas, ¿qué hacen? Las estrellas explotan, hacen cosas ya para el final de sus vidas. Las estrellas pueden sacar parte de estos elementos que generan en su interior en, por ejemplo, explosiones de supernova. Aquí tenemos una nebulosa que nos muestra que ahí hubo una estrella masiva que tenía elementos pesados en su núcleo y explotó y eyectó buena parte de su masa, y se fue, elementos pesados que se formaron ahí se fueron hacia el medio interestelar en esta nebulosidad que se llama un remanente de supernova. Otras estrellas también masivas tienen vientos, están perdiendo masa. Sabemos, por ejemplo, que el Sol está perdiendo masa, pero hay estrellas que son mucho más escandalosas y están perdiendo masa de una manera bastante más intensa que el Sol, y en estos vientos estelares se va parte del material que la estrella ha estado formando en su núcleo. También las estrellas de baja masa pueden contribuir. Una estrella como el Sol, que se llama una estrella de baja masa, en su momento, ya al final de su existencia, va a formar lo que se llama una nebulosa planetaria. Aquí tenemos unos ejemplos maravillosos y lindos de estas flores del universo que son las nebulosas planetarias, que son gas eyectado por una estrella de baja masa tipo solar que pierde parte de su envolvente, y en ese envolvente viene contaminado con parte del material que se formó
en el interior de la estrella. Muy bien, entonces las galaxias y por tanto el universo siguen evolucionando químicamente a partir del material que han formado las estrellas en las galaxias y que luego sale del interior de la estrella hacia afuera en explosiones supernova o en vientos estelares o en nebulosas planetarias. Y se puede determinar la composición química de la galaxia. Aquí tenemos una galaxia espiral, muy bonita, se llama el remolino, tiene estos brazos en espiral muy interesantes, ahí está su bulbo y luego su disco con sus brazos en espiral, y a lo largo de los brazos en espiral encontramos este gas oscuro, que son esta cosa oscura que está delineando el brazo espiral, y estos zonas brillantes, que es gas caliente ionizado por las estrellas masivas que se están formando. Y uno encuentra, al estudiar la composición química de adentro hacia afuera del disco de la galaxia, que no es pareja. O hay una variación de composición química del centro hacia afuera, una distribución no uniforme de elementos pesados en el disco. Entonces, estas galaxias son tales que las estrellas en el centro tienen más elementos pesados que las que están aquí afuera. Hay un gradiente de composición química en las galaxias de disco. Muy bien, aquí les voy a mostrar el gradiente que encontramos en la Vía Láctea. La nuestra es una galaxia de disco, tiene un gradiente de composición química de adentro hacia afuera. Las estrellas y las zonas más internas, por ejemplo, tienen más oxígeno que las zonas de más afuera. Hay un gradiente de oxígeno en nuestra Vía Láctea que muestra que adentro en la zona central tiene un cierto valor y que esto va disminuyendo con este gradiente hacia afuera. Muy bien. Sigamos entonces ya con esto del gradiente de composición química en las galaxias de disco, que muestra que la evolución química sigue ocurriendo dentro de las galaxias que todavía forman estrellas, y que eso es lo que está enriqueciendo al universo completo. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que ha pasado con la química del universo. A los pocos segundos de la gran explosión se formó el hidrógeno, y el hidrógeno representa el 75% de la masa bariónica, no estoy hablando de materia oscura, de la masa bariónica, y el helio son el 25% de la masa que se formó durante la gran explosión. Y también unas trazas, unas cantidades muy pequeñas de litio y de berilio y muy poco de lo demás. Los elementos pesados como el carbón, nitrógeno, oxígeno, neón, todo lo demás que se les ocurra se forma en el núcleo de las estrellas. Entonces, las primeras estrellas formaron estos elementos que fueron expulsados al medio interestelar como viento estelar o como explosiones de supernova o como nebulosas planetarias. Y las nuevas estrellas que se forman están ligeramente más enriquecidas. En cada generación de estrellas que se forma hay un enriquecimiento en elementos pesados. Todas las galaxias que están formando estrellas están sujetas a un enriquecimiento de elementos pesados con el tiempo, van enriqueciéndose. La composición química se puede medir en las estrellas o en estas regiones ionizadas que les mostré, y actualmente uno encuentra que hay un 2 a 3% de la masa en elementos pesados. Es muy poquito de todas maneras, casi todo es hidrógeno y helio, pero un 2% de la masa son los elementos pesados. Y la composición química se sigue enriqueciendo mientras haya formación estelar. Esto de que las galaxias siguen enriqueciéndose, por ejemplo, queda demostrado en las galaxias de disco, donde tenemos un gradiente químico que siempre es negativo. Cerca del centro de la galaxia hay más elementos pesados que lo que hay afuera. Y eso, bueno, según la gente que se dedica a hacer modelos de galaxias, indicaría que el disco se forma adentro y va creciendo hacia afuera. Bueno, creo que hasta por aquí llegamos con esta conferencia. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de pasar a si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para la doctora Miriam, quisiera hacer la entrega de este reconocimiento que le entrega
la entregamos de parte del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra unidad, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde luego, con un fuerte aplauso para la doctora Miriam. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Le vamos a cambiar el micro para que si alguien tuviera algún comentario, lo pudiéramos hacer con la doctora. Muy sobre bien. la edad del universo, por A acá. ver, sobre la edad del universo, o la química del universo, lo que quieran. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, creo que me perdí un poco ¿cómo es que la energía forma las partículas elementales o cómo es que aparecen estas? Es un fenómeno en física que se conoce como la creación de la materia a partir de los fotones. Los fotones, la radiación, tienen mucha energía y pueden romperse y formar una partícula materia-antimateria. Y al revés, ¿no? Por ejemplo, tenemos electrones. Los electrones son estas partículas de masa muy chiquita y, ¿cómo se llama? Negativas, son de carga negativa. Y su antipartícula, se llama el antielectrón, es igualito en cuanto a la masa, pero tiene una carga positiva. Estas dos partículas pueden interaccionar, chocar y toda la energía que contienen sale en forma de radiación. Entonces, este es un proceso que ocurre a la inversa también. Radiación muy energética puede partirse y formar estos pares partícula-antipartícula en un proceso que en física se llama la creación de pares. Se necesita mucho más energía para las partículas más masivas. Protón, antiprotón puede ocurrir, pueden formarse de la misma manera. Radiación de muchísima energía puede crear par protón-antiprotón y cuando se junta par protón-antiprotón se eliminan y producen radiación. Entonces esta interacción entre la radiación y la materia es lo que está produciendo las partículas elementales en los primeros tiempos del universo. Hay creación de partícula-antipartícula y cuando esta partícula-antipartícula se colisionan, vuelven a ser energía. La pregunta siguiente sería, ¿dónde están las antipartículas? Porque no hay en el universo que conocemos mundos de antipartículas que debería haber. Sí, también hablando de eso, ¿se sabe o cuánto es aproximadamente el porcentaje de antimateria? ¿Es el mismo que la materia ordinaria? La creación partícula, o sea, suponer que la materia se forma de esta manera, genera una partícula y una antipartícula por cada fotón que se rompe o que se manda. Debería haber antimateria. Esto es lo que predice este fenómeno. Sin embargo, no hay, o hay muy poca, en el universo. Todo lo que conocemos y todo lo que estudiamos, las otras galaxias, lo demás, son materia, o sea, son protones, son neutrones, es materia. Y nunca hemos encontrado una galaxia o una estrella que uno pudiera decir está formada de antimateria. Debería poderse. La antimateria son igual que la materia, no más que con la carga invertida. No hay ninguna razón por la cual no pudiera haber estrellas de antimateria. Pero no se encuentran. Entonces lo que hay es materia. ¿Y qué pasó con la antimateria? Pues ahí es donde los que hacen modelos del universo pues tienen que buscar dentro de sus ecuaciones y todo nuevas formas de hacer que la antimateria se elimine. Entonces todos estos procesos que en algún momento pasamos bien rápidamente por ahí, que ocurren al principio del universo, un fenómeno que se llama la inflación, y luego otros fenómenos muestran que en el universo temprano hubo eventos de antisimetrías que mataron la antimateria y solo nos quedamos con una pequeñísima cantidad de materia
que es la que finalmente forma las galaxias y las estrellas. No hay mundos de antimateria, solo hay mundos de materia en el universo que conocemos. Y esto son dentro de las ecuaciones del modelo estándar de la gran explosión. Al principio entonces se manejan de manera que se produzcan antisimetrías en los procesos físicos y se muera la antimateria o desaparezca. ¿Alguien más? ¿No? Sí, tenemos el último comentario de este lado. Respecto a la energía oscura, ¿podría haber una fuerza que rija esta? ¿Una fuerza aparte de las 4 que ya conocemos? ¿Cuáles son las 4 que conocemos? La fuerza fuerte, débil, gravitacional y electromagnética. ¿Cuál es la fuerza fuerte? ¿Dónde se manifiesta, por ejemplo, no? O sea, ¿En el interior de un átomo? en el interior de un núcleo, De un podría núcleo. ser, claro. ¿Qué pasa en el interior de un núcleo? Dejemos el hidrógeno porque ese es muy simple, ahí no se manifiesta o no es importante. Pero en el helio, ¿cómo es el helio? Tiene 2 protones, 2 partículas positivas que están pegadas en un tamaño, en un volumen pequeñísimo, pequeñísimo, más 2 neutrones. Los neutrones no hacen mucho, pero los protones son cargas positivas. Y las cargas positivas se repelen. Y entonces, ¿qué hace? Que estos 2 protones en el interior del núcleo de helio estén ahí y no salgan disparados por repulsión electrostática. Esa es la fuerza que los une. Es una fuerza que está entonces obligando a partículas de la misma carga a estar perfectamente pegadas en un volumen muy pequeño. Entonces, esa es una fuerza nuclear, vamos a llamarla así. Luego está la fuerza de repulsión, efectivamente, de las partículas que ya estando a distancias mayores que los tamaños de los núcleos atómicos, ya las partículas se repelen o se atraen si son de carga opuesta. ¿Ok? Bueno. Hay entonces varias fuerzas o campos. A los físicos les gusta hablar de física de campos más que de fuerzas, que hacen que las partículas respondan, interaccionen unas con otras de una cierta manera. Está la gravedad. La gravedad simplemente las masas, la materia se atrae. No hay repulsión entre las masas. Las masas simplemente se atraen por gravedad. Luego, ¿qué otras cosas hay? Hay... ¿Dijiste 4? ¿Cuál estaba la fuerza, la débil, la no sé qué, la no sé cuál? La electromagnética. La y electromagnética, gravitacional. esa es la fuerza de repulsión o atracción de las partículas cargadas. Para la energía oscura se requeriría una fuerza repulsiva que hiciera que las masas que se están atrayendo por gravedad también se repelieran y hicieran que el universo fuera como expandiéndose y que va expandiéndose cada vez a mayor velocidad y se va a estar expandiendo para toda la vida, pero no solo expandiendo, se va acelerando. Yo cuando era muy chiquita y mis profesores me hablaban del universo, me lo imaginaba la expansión del universo como en una granada, ¿no? Algo explota y los pedazos salen disparados para todos lados, pero se van deteniendo. Ahora resulta que el universo no se está deteniendo por efecto de la materia que la debería estar jalando, ¿no? Atrayendo por gravedad, sino que además va disque acelerando. Este es un resultado de un experimento o de experimentos que estuvieron estudiando. En 1998 publicaron la idea de que el universo está acelerando. ¡Paz! Si esto fuera real, si el universo se estuviera acelerando, entonces se requiere una fuerza, una energía que hiciera que, en contra de la gravedad, hiciera que las partículas salieran disparadas a mayor velocidad y que estuvieran actuando todo el tiempo.
Esa es la energía oscura. Y que lo que viene a explicar, o a intentar explicar, la idea de la energía oscura viene a intentar explicar el hecho de que las mediciones a enormes distancias del universo parecen estar mostrando que el universo no solo no se está deteniendo, sino que está acelerando. Está en entredicho también, quiero decir, porque no hace mucho, hace como unas cuantas semanas atrás, salieron otros trabajos diciendo que no es real esta medición que se hizo de la expansión acelerada del universo, sino que puede no ser verdadera. Entonces, en eso está. Este es el punto en que estamos discutiendo si el universo va no solo expandiéndose, cosa que sí es muy comprobada, sino que si va aceleradamente expandiéndose. Si no fuera cierto, si se mostrara con otros experimentos, en fin, que no hay una aceleración del universo, entonces no necesitamos la energía oscura. Y habría que cambiar completamente el modelo, de alguna manera, que tenemos del universo. Hay muchos astrónomos, astrofísicos, físicos, que no les gusta la idea ni de la materia oscura, ni de la energía oscura. Y trabajan en modelos alternativos para el universo, donde no existiría materia oscura, que es una cuestión muy difícil de entender, y donde no existiría expansión acelerada. Son modelos que toman los modelos actuales, la ecuación de Newton, por decir algo, la gravedad de Newton, y la modifican muy ligeramente, un poquitito. Tú sabes que la ley de gravedad dice que las masas se atraen como el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado, ¿no? ¿Sí lo sabes? No, bueno, sí, en la prepa les enseñaron eso. ¿Qué tal si en vez de ser al cuadrado 2.000000 fuera 2.000001? ¿Ok? Eso no modificaría nuestro entorno, el sistema solar, las estrellas cercanas, etcétera, no estarían produciendo la misma gravedad que estamos detectando, pero a muy grandes distancias, esta pequeña modificación, a muy grandes distancias y acumulando mucha más masa, podría empezar a tener efecto. Y entonces podría explicar estas cosas raras que vemos que la ley de gravedad de Newton no explica, y es simplemente una modificación leve a la ley de gravedad. Hay gente que trabaja con esas orientaciones, tratando de eliminar la necesidad de la materia oscura y tratando de eliminar la necesidad de una energía oscura, que al día de hoy no tenemos ninguna explicación para ellas, ¿no? Entonces, bueno, la energía oscura podría no ser cierta, podría no existir, y no necesitaríamos nada demasiado raro para explicarla. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Miriam. Desde luego la despedimos con otro enorme y fuerte aplauso. Muchísimas gracias, de verdad.